Buenas tardes, bienvenidos al Palacio del Marqués de Salamanca, sede de la Fundación BBVA, y a una nueva sesión del ciclo de diálogos entre creadores. Este ciclo parte del programa de becas Leonardo y tiene por objetivo dar a conocer no solo los proyectos resultantes de las becas, sino la forma de entender la creación de sus autores. En el encuentro de hoy, la escritora Lola Blasco y el compositor Germán Alonso nos hablarán del proceso de creación compartido para crear una ópera. Ambos colaboraron para desarrollar Marie, que fue la ópera contemporánea que presentó Lola a la beca Leonardo y que fue estrenada por el Teatro Real en 2021. Germán, por su parte, había obtenido previamente la beca Leonardo para componer The Scenes of the Cities of the Plain, una ópera de cámara con libreto de Fabrizio Funari que fue estrenada en 2019. Germán es profesor de instrumentación y orquestación del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. Formado en Madrid, París y Ginebra, sus obras han sido interpretadas en Europa y América. Recientemente ha centrado la mayor parte de su actividad en la música para escena. Además de los dos proyectos Leonardo citados, acaba de estrenar en Berlín la ópera Lovelace. Lola es escritora, actriz y directora, doctora en Humanidades y actualmente ejerce como docente e investigadora en la Universidad Carlos III. Premio Nacional de Literatura Dramática en 2016 con su obra Siglo mío, bestia mía. Sus textos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, polaco y actualmente están siendo traducidos al checo. Ahora les dejaré con ellos, van a conversar y posteriormente daremos un turno de palabra por si ustedes quieren intervenir y hacerles alguna pregunta. Les dejo con ellos. Gracias. Bueno. Pues buenas tardes a todos y buenas tardes, Lola. Buenas tardes, Germán. ¿Por dónde quieres que empecemos? Yo empezaría por las dificultades que hemos encontrado nosotros. Tú, la dificultad que encuentras a la hora de hacer música para la escena y si acaso la dificultad que encuentro yo de hacer palabra para la música. Vale. ¿Prefieres que hablemos así primero en general o hablamos en particular de nuestro proyecto en común? Podemos hablar, de nuestro proyecto, si te parece. Empezamos hablando de nuestro proyecto. Vale, pues si quieres hablamos un poco de cómo surge la génesis, de cómo acabamos colaborando tú y yo, así un poco rápidamente. Sí. Pues si quieres contar un poco rápidamente, porque claro, la génesis de Marie, ¿no? La ópera en la que colaboramos tú y yo, es una idea original tuya, ¿no? Que teníamos, te surgió la propuesta de realizar una ópera con otro texto diferente, pero tú dijiste, no, este es el texto ideal para ser musicalizado. Sí. Bueno, yo consideré que Marie era una obra que tenía que ser una ópera precisamente porque partía ya de un personaje que ya había salido en otra ópera, en el Wozzeck de Wigner, y me parecía que trasladar esa historia desde el punto de vista del personaje víctima de la ópera de Wigner podía ser muy interesante. La dificultad para mí, la dificultad que encontré yo a la hora de escribir para la ópera, porque Marie es el primer proyecto en el que yo hago ópera, o sea, yo hasta ese momento no había hecho ninguna ópera. Luego ya sí he trabajado en el género lírico, pero antes no. La dificultad para mí estuvo sobre todo en ser sintética, digamos. O sea, en sintetizar, cortar y contar con muy poco. Me resultaba muy complicado. Sí, yo creo que es el caso más común siempre que hay colaboraciones hay colaboraciones entre compositores y libretistas que están vivos, ¿no? Porque es muy común que los compositores recurran a textos de literatos de novelas o obras teatrales, o incluso ellos mismos que escriban los textos. Pero cuando hay una colaboración directa con un libretista, yo creo que lo que yo escucho más habitualmente es que la primera petición que hacen los compositores es recortar texto, pero incluso porcentajes de tener que recortar el 90%, ¿no? De que llegue el libretista con 30 páginas de texto. Y claro, 30 páginas de texto no sabría decir ahora cuántos minutos de música pueden dar, pero horas y horas de música. Entonces yo creo que esa es no sé si decirlo dificultad, pero yo creo que es como es el caso más común que se da, digamos, el principal escollo que hay que superar, ¿no? El adecuar
el texto o la longitud del texto, no tanto por cuestiones de estilo, sino simplemente por la cantidad de texto y lo que eso supone de ponerlo en música, ¿no? Que no es lo mismo que leído en voz hablada, ¿no? Entonces yo creo que eso sería el primer escollo que hay que superar y que, claro, cuando se trabaja con un libretista vivo, ¿no? como es tu caso, que evidentemente, yo que estoy viva, evidentemente estás viva, entonces, claro, puede tener bueno, o sea, me parece a mí que lo correcto, como de autor a autor, es que si hay que recortar, te lo pida directamente a ti, ¿no? Porque hay muchos casos en los que en las óperas el procedimiento o el proceso creativo son casi etapas estancas en las que primero el libretista termina el texto, se lo entrega al compositor, el compositor hace con ese texto lo que considera oportuno y luego ya, una vez que está la partitura hecha, pues es el director de escena el que hace lo que considera oportuno, ¿no? Entonces, bueno, he de decir que este no fue el caso. Efectivamente. Este no fue el caso en el que, o sea, Germán fue absolutamente comprensivo con mis excesos de texto y lo que hizo fue musicalizar ese exceso en general. Sí. 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 Y como resultado generamos una especie de teatro híbrido, ¿no? Es que una parte era operística y otra parte tenía que ver más con el teatro musical o había música también incidental por momentos, o sea, había varios lenguajes, ¿no? Sí, que yo en otro momento que estábamos hablando para preparar esta charla he utilizado la palabra engendro, que a lo mejor no es la palabra más adecuada. Engendro no es una buena palabra. No le gusta mucho a Lola, igual. Lo que yo quiero reflejar cuando he dicho la palabra engendro antes en nuestra conversación es que efectivamente es una mezcla de diferentes géneros difícilmente calificable o clasificable con una etiqueta particular y probablemente eso sea uno de los atractivos, ¿no? Que tiene el resultado. Los atractivos, efectivamente, es diferente. Lo que pasa es que también es cierto que el llegar a ese punto a nivel, digamos, lo que resultó, ¿no? A nivel formal, a nivel bueno, pues el género, esta especie de engendro, ¿no? Que no lo llames engendro, que bueno, no me gusta. Pues este monstruo, esta cosa informe. No, en serio. Fue un proceso que no fue necesariamente deliberado ni estudiado, sino que también es un poco resultado de las vicisitudes que se fueron dando a lo largo de la pandemia, efectivamente. De crear durante la pandemia, de estrenar incluso durante la pandemia, pues fue bastante complicado, ¿no? Recordábamos hoy que yo enfermé, después enfermó tu madre, después, bueno, fue una etapa para todos bastante complicada y entonces es verdad que nos obligó a crear de otra forma y esto dio un resultado distinto, pero yo creo que muy interesante y de hecho muy parecido al tipo de ópera contemporánea que se está haciendo en Europa en muchos sentidos. Entonces a mí me parece que como resultado, bueno, yo quedé muy contenta con el resultado, o sea que no sé tú, a lo mejor tú no, Germán. Bueno, a mí tú hubieras puesto más música, ya me dijiste el otro día. Sí, yo hubiera puesto más música, la idea original es que fuera todo musicalizado de una manera u otra, igual no todo con partes cantadas, porque ya desde el principio sabíamos que iba a ser un proyecto en el que iban a participar cantantes líricos, pero también actores que claro. no necesariamente tenían la capacidad de cantar. Entonces estaba claro que no todo iba a tener toda la forma de una ópera en el sentido tradicional, ¿no? Lo que pasa que al final, por cuestiones de limitación temporal, fuimos tomando decisiones artísticas que venían como consecuencia de esos obstáculos, ¿no? Bueno, esa es una cosa que también nos planteábamos el otro día, ¿no? O sea, el tema de los plazos en la creación. Qué difícil es cuando te establecen un plazo y tienes que entregar algo y tiene que salir o se tiene que estrenar, ¿no? Y a lo mejor te das cuenta 3 días antes que lo hubieras modificado prácticamente todo, ¿no? Entonces es algo a lo que estamos sometidos, ¿no? Intentamos como aprender para el siguiente. Sí, pero bueno, sabemos que siempre es así. Claro, en un mundo ideal no habría plazos de entrega, ¿no? para los artistas, pero claro, hay que someterse a las necesidades, ¿no? Del sistema productivo, también dentro de la industria cultural, ¿no? Entonces, claro, es algo difícilmente, por lo menos hoy en día, ¿no? Difícilmente soslayable en una cuestión de tener que entregar en una fecha porque hay todo un proceso de producción, toda una cadena, ¿no? de montaje, ¿no? Que da lugar a lo que finalmente es una obra, en este caso musical, escénica. Y es algo a lo que hay que someterse, ¿no? No sé, tú, no, a ver, yo me sometí como todo el mundo claro, a los plazos, o sea, ¿no? Sí, evidentemente te sometiste porque... Hay que estrenar y hay que estrenar y hay que estrenar y se levanta el telón y eso tiene que estar ya. Pero sí que es cierto que
bueno, yo para mí el resultado de lo que ofrecimos, para mí sí era muy parecido a lo que yo quería hacer, o sea, desde un primer momento, porque yo sí estaba pensando en que tuviera cierto peso la palabra. Para mí, una de las cosas que sucede en el teatro musical o en la ópera o en la zarzuela es que el libreto tiene muy poca consistencia en general. Entonces yo, si me meto a explorar con lenguajes escénicos o me meto a introducir música en mi teatro es porque me interesa la música, pero evidentemente no en detrimento constante de la palabra. Entonces es verdad que para mí hacerlo de esta forma, tal y como salió, también tiene que ver con que la palabra podía tener un peso. En esa voz de la autora se podía hacer casi un ensayo, o había mucho pensamiento, y a mí me interesa también la introducción del pensamiento en escena. Entonces, esto no lo hubiera permitido si todo fuera cantado, o sea, esa complejidad de algunos pensamientos no hubieran podido estar. Sí, de hecho, bueno, es una de las cuestiones interesante, ¿no?, de Marie, es bueno, pues este carácter un poco multiforme, ¿no?, que tiene momentos que corresponden a lo que sería un estilo operístico, en el sentido de que hay música, hay cantantes cantando, otras escenas en las que son puramente teatrales, con voz hablada, otras escenas que son teatrales, dramáticas, con música incidental, y otra serie de escenas que funcionan un poco, bueno, no sé si decir como interludios, pero que son de carácter más ensayístico, en las que hay una voz en off, ¿no?, que lee unos, bueno, concretamente era tu voz. Concretamente era la mía. Sí. Concretamente. Y que tiene un carácter, eso, como digo, más ensayístico. Entonces, claro, eso a nivel musical necesitaba, bueno, una diferenciación, ¿no?, que va un poco en el sentido de lo que estaba diciendo ahora, ¿no?, de diferenciar unas escenas que son puramente operísticas, otras que van a tener, digamos, se van a limpiar de música, otras que van a tener una música más de fondo, y en estas escenas que eran de una voz en off, de un carácter más ensayístico, había una parte de música electrónica en la que no tocaban los instrumentos que estaban allí presentes, y así, digamos, que la música podía ir subrayando de diferentes maneras, articulando los diferentes planos dramáticos, ¿no? Sí, se modificaban las jerarquías, que era otra cuestión también que teníamos, ¿no? O sea, las jerarquías por momentos era ópera con mayúsculas, y cuando era ópera con mayúsculas mandabas tú. Pero había otros momentos en los que había muchísima palabra y entonces ahí mandaba yo, ¿no? O sea, entonces íbamos como modificando la jerarquía, ¿no? Claro. Pero de todas formas, en lo que corresponde a mi parte particular, a mi parte, digamos, del trabajo, yo, desde luego, no era lo que tenía planificado, ¿no? Por eso digo que los obstáculos que tuvimos en el proceso creativo dieron lugar a, digamos, a este resultado, a esta mezcla. Este teatro híbrido. Entonces, digamos que es una consecuencia no necesariamente esperada por mi parte, y que, bueno, digamos que le suma un atractivo al resultado que de otra manera a lo mejor hubiera sido algo más, digamos, dentro de, no voy a decir de la media de la producción dramático-musical que existe, pero bueno, hubiera sido un producto cultural un poco más dentro del estándar, ¿no? Entonces me parece que eso, que es una de las consecuencias positivas de un proceso que no fue, todo el proceso creativo no fue todo lo, digamos, no respondió al ideal en el que a lo mejor hubiéramos deseado, en el sentido de que hubiera habido una colaboración. O sea, que hubiéramos tenido más tiempo, más colaboración y más cercanía, quieres decir, en más un estudio. feedback. Pero claro, pero era el COVID. Sí. Se cerró el mundo, o sea, seguimos creando aún así. Y a ti, o sea, por ejemplo, en la figura de la dirección, que era otra de las cuestiones que comentábamos el otro día, bueno, estábamos hablando también de la figura del director, ¿no? Del director en... Del director de escena. Del director de escena, sí. Porque yo me planteo que a veces no se hace, no sé qué opinas tú, pero yo me planteo que a veces no se hace tanta ópera contemporánea, porque evidentemente el compositor, el libretista están vivos, pero sí podemos coger un Wagner, ¿no?, y entonces hacer lo que nos dé la gana con ellos. Entonces me da la sensación de que no se crea tanta ópera contemporánea precisamente por este motivo, igual que no se hace tanto teatro contemporáneo por lo mismo, y se coge a los clásicos y se los pone patas arriba. No sé qué opinión tienes tú sobre esto. Sí, o sea, seguramente no es el único motivo, ¿no?, porque... Bueno, son clásicos por algo, evidentemente, pero... Claro, pero que, o sea, no se hace tanta producción contemporánea, en parte porque a los programadores a lo mejor tampoco les interesa, ¿no? Pero no les gusta, no les motiva. Saben que a nivel, también hablábamos el otro día preparando la charla, ¿no?, que
a nivel financiero, digamos que no es lo que más vende, no es con lo que, digamos, van a poder... o sea, digamos que las temporadas de las casas de ópera no se pagan con los estrenos, con las taquillas de los estrenos, ¿no? Entonces, claro, eso es un motivo por el cual para empezar, no se programa, ¿no?, tanta música contemporánea. Pero lo que dices tú, volviendo al tema del director de escena, efectivamente, ¿no? Digamos que es cuando el compositor y el libretista están vivos, eso genera algo de pudor, ¿no?, a la hora de masacrar la obra de la partitura o el texto, ¿no? Y a la hora de hacer diferentes mezclas, de coger un Wagner y mezclarlo con música de cualquier cosa que no tenga absolutamente nada que ver con Wagner, simplemente, o sea, porque sí que a veces... no es que esto me haya pasado a mí directamente, por si hay algún... No, esto no fue nuestro caso. El director de escena fue también muy respetuoso y por lo menos consideramos que se estaba mostrando nuestro trabajo. Si Rafael llega a ver este vídeo, le mandamos un abrazo muy fuerte, porque hizo un gran trabajo, Rafael Rodríguez Villalobos. Pero sí que da la sensación de, claro, como el director de escena es el autor último de lo que se va a mostrar al público, ¿no? Muchas veces da la sensación de que tiene una cierta idea, ¿no?, de lo cual está muy bien, ¿no? Como artista uno tiene una idea que es la que quiere transmitir y utiliza como pretexto, pues, X ópera. Lo que pasa es que a lo mejor esa ópera, pues tal y como está la música, tal y como está el texto, no se ajusta exactamente a su idea y necesita, digamos, ponerle su sello, pues haciendo algún tipo de modificación, por así decir, ¿no? Entonces, claro, al estar el compositor vivo, muchas veces eso genera cierto, el compositor y en este caso la autora viva, pues genera cierto pudor, ¿no?, a la hora de, por lo menos, de respeto a la idea original, ¿no?, a la autoría original. Bueno, y así en general a ti, ¿qué te interesa? O sea, ¿por qué te interesa hacer música para escena? Pues a ver, yo sabía que esta pregunta iba a llegar, pero aún así no tengo una respuesta al 100% clara. O sea, sí es cierto que hay mucha gente, yo que, bueno, pues en clase trato con jóvenes compositores y, bueno, yo una vez también fui un joven compositor y tenía compañeros, ¿no?, de conservatorio y desde el principio pues hay algunos que ya sienten cierta inclinación hacia la música escénica o hacia la música mezclada con otras disciplinas artísticas y la verdad es que personalmente no era mi caso. Yo, digamos que en ese sentido mi creación se centraba más en lo que podemos llamar música absoluta, ¿no? Digamos que me interesaba crear música por el simple hecho de crear una especulación sonora, de crear un discurso basado en aspectos puramente musicales, pero poco a poco, digamos que fui teniendo la necesidad expresiva de ir incorporando aspectos extramusicales, ¿no? Ya sea, no sé, simplemente haciendo citas a otras músicas que ya de por sí tenían connotaciones extramusicales. Poco a poco fue entrando la palabra, la voz cantada en mi música, antes de meterme, digamos, en el mundo operístico o de teatro musical. Y entonces, de alguna manera, la cuestión es que es una cuestión de pura necesidad expresiva, ¿no? De que poco a poco se fue abriendo, ¿no?, de lo que es la pura especulación sonora sobre el mero hecho sonoro, y fui necesitando como otros elementos, ¿no?, que amplificaran, que resonaran con mi música o viceversa, ¿no?, que mi música resonara pues, con un texto, con una escena, con una escenografía, con una coreografía, si se da el caso también. Entonces es una cuestión de ampliar los horizontes y digamos, los elementos que pueden contribuir a fin de cuentas, a la expresión, ¿no?, a la expresión artística. Entonces, ha sido un proceso gradual, ¿no?, y paulatino en el que progresivamente se han ido incorporando diferentes elementos y que ha llegado a un punto en el que donde más cómodo me siento, por lo menos a día de hoy, es en este tipo de trabajo también colaborativo, ¿no? Porque es colaborativo como lo fue contigo inicialmente, después con el director de escena, por supuesto siempre con los músicos que van a interpretar, con los cantantes que van a cantar, con los actores que van a actuar. Digamos que hay una constelación y una sucesión de interpretaciones, ¿no? Porque yo tenía que interpretar tu texto, el director de escena tiene que interpretar la partitura para crear a partir de ella, los cantantes tienen que interpretar la partitura, ¿no? Entonces eso genera una capa de complejidades, ¿no?,
interpretativas, valga la redundancia, que son previas a la interpretación que luego va a hacer el público de lo que ve. Y todo eso pues, me parece que es especialmente atractivo, ¿no? Porque digamos que genera... Sí, que el teatro engancha, dilo claro, el teatro engancha. Cuando efectivamente. empiezas a ver lo que es el global, o sea, todos los elementos, lo que las luces, todo cuenta algo, ¿no? Y eso, el montaje, eso engancha. todo lo que es la producción... Eso engancha. Sí. La música también, ¿eh? O sea, Sí, a mí... caso, porque, claro, tú ya has trabajado con música antes de Marí, sí. No necesariamente en un sentido operístico, pero sí que incorporándola en música y mal, ¿no? En música y mal yo hacía una reflexión precisamente sobre algunas composiciones y compositores muy importantes de la historia y la relación que estos tenían con el mal, pero siempre desde esa seducción que propone, o sea, que me produce a mí la música. Y luego también, bueno, en la armonía del silencio también estuve hablando, o sea, tenía que ver también todo con términos musicales, o sea, hacía una metáfora musical a nivel temático, también, bueno, en muchas obras, o sea, en Siglo mío, bestia mía, por ejemplo, algunos de los personajes surgen de Wagner, del Tristán y Isolda, o sea, yo soy melómana y he introducido a veces algunos elementos musicales, pues el spoken word o música clásica. Trabajé también en un momento con Luis Paniagua, música antigua, en una obra de teatro político que hice en mi juventud, como en mi juventud. Entonces sí que cada vez he ido a más, y ya claro, después de la Marí que hicimos, que fue como, para mí fue un sueño cumplido, porque wow, o sea, iba a estrenar una ópera en el Real y yo no soy músico y eso es muy difícil de proyectar cuando te dedicas a otra cosa, eres escritor. Yo soy escritora a la que le hubiera gustado ser músico, pero no. Entonces, claro, ya después de San Marí se me ha abierto como todo el campo en el género lírico y estuve haciendo una zarzuela que, por cierto, no viniste a ver. La verdad es que lo contaste el otro día, pero no me te enteraste. No pues me enteré. Sí. Pues ahora está zarzuelas ya, o sea que también engancha la música. ¿Pero cómo fue esto de la zarzuela? Cuéntanoslo. Pues esto de la zarzuela es el proyecto Zarza, se llama Yo te querré, y entonces lo que hacen es, me hicieron escribir un libreto, pero para música que ya estaba compuesta. O sea, la música era del maestro Alonso, de diferentes zarzuelas, y yo tenía que construir una historia, esto fue dificilísimo, una historia donde, ahora no recuerdo si eran 16 actores, todos tenían que hablar en 20 minutos. O sea, digo, si he podido hacer esto, o sea, 20 minutos de texto, quiero decir, porque el resto era música, o 25 minutos de texto, porque el resto era música. Entonces, y todos tenían que decir algo. Claro, que muchos personajes se acabaron llamando Atrecho 1, Atrecho 2, Atrecho 3, o sea, directamente, porque no había manera. Pero claro, porque la zarzuela, digamos, te tienes que ajustar a lo que era la zarzuela ya original. Te tienes que ajustar a la música, pero tienes que construir una historia nueva y darle un sentido a 16 personajes con diferentes tipos de música, o sea, que eso tampoco musicalmente tienes que ligarlo con el texto porque no acaba de encajar y tienes que justificarlo de alguna manera. Entonces, pues era una obra loquísima, loquísima. Salían espías, salían cupletistas, salía de todo lo que podía salir salía en la obra, vamos. Pero era loquísimo. Ah, pues mira, una pena no haber, pasado por ahí. Pero, estaba pensando en música y mal, ocurre un poco. Entiendo que como con Marí, esto lo hablamos en su momento cuando estábamos haciendo la presentación de Marí y después en otras charlas que hemos tenido sobre Marí, la cuestión de la dificultad que comentaba muchas veces Rafael Rodríguez Villalobos de hacer arte a partir de algo tan oscuro, ¿no? Como es en este caso, en el caso de Marí en particular, de un asesinato de un hombre a su mujer, un asesinato machista, ¿no? ¿Para ti esto realmente es una dificultad, el hecho de hacer arte a partir de un hecho, digamos, horrendo, un hecho algo trágico, algo oscuro? ¿Cómo lo ves tú esta paradoja? Había una frase que decía en Marí, no sé si te acuerdas, salía en Marí, ¿no? Los escritores somos como aves de rapiña, siempre a visor. Sí. Sí, esa frase salía. Me suena. Sí. Sí, pues hay algo de eso, ¿no? Los escritores estamos siempre como escuchando a ver por dónde llega y casi siempre te llama la atención lo malo. No sé por qué. Porque somos malas personas, seguramente, no sé, no, es broma, pero es verdad que hay algo del mal que se te va introduciendo de alguna forma cuando escribes, porque estás siempre intentando escuchar una historia que pueda ser llamativa
y generalmente suelen ser las tragedias las que te llaman la atención. Entonces, podría decir que sí, que me estoy dedicando o me dedico a hacer de las cosas más oscuras algo hermoso. Me parece que es una forma de darle la vuelta al mal que nos rodea, al mal histórico y al mal de situaciones también bastante cotidianas, ¿no? O sea, creo que es una de las funciones del arte es ayudar, es consolar, es crear belleza, ¿no? Entonces, suelo trabajar a partir de ahí, la verdad. Sí, pero que tampoco en realidad tampoco es una cosa tan rara. O sea, toda la historia del arte tenemos ejemplos del horror en el arte pictórico, bueno, hasta llegando al siglo XX con el cine de terror. Bueno, y tampoco hace falta llegar hasta el cine de terror, ¿no? Pero no, esta idea de que el arte puede hacer, sí, como dices tú, consolar, puede hacer más llevadero el sufrimiento, ¿no? Como una especie de bálsamo, ¿no? De que el hecho de recubrirlo de belleza hace que sea un poco más tolerable, ¿no? Entonces, es algo que... No, es porque digamos que es un tema que fue recurrente cuando estábamos hablando en la presentación de María. Sí, porque yo estaba haciendo en ese momento música y mal, yo creo. Claro. Pero porque yo te hablé en aquel momento, me parece que de Messiaen, que compuso de Messiaen, de la Oda a la Eternidad de Jesús, de cómo compuso en las letrinas de un campo de concentración una obra hermosísima, que era una Oda a la Eternidad de Jesús, y lo compone... el cuarteto para el fin del tiempo. Claro, sí, o sea, bueno, yo ponía en mi obra la Oda a la Eternidad de Jesús, pero era el cuarteto para el fin de los tiempos, efectivamente, y estuvimos hablando de eso, de cómo puede llegar alguien a componer algo tan bello, tan hermoso, o sea, no sé, tan luminoso, en el peor sitio del mundo, o sea, que se me ocurre, que es un campo de concentración y la letrina del campo de concentración. Es que no puede haber sitio más horrible. Sí, pues, ¿cómo puede llegar a componer? ¿Cómo puede llegar a componer? Empezar, ¿Y cómo puede llegar a componer eso? ¿Y cómo lo puede estrenar allí con aquellos instrumentos medio rotos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no sé, que el arte es efectivamente lo que estamos diciendo, es el consuelo muchas veces en las situaciones más difíciles, y probablemente para nosotros también lo fue en esta situación tan difícil que estuvimos viviendo, porque al final nos obligó a... O sea, hemos hablado de la dificultad, pero nos obligó a salir adelante. O sea, fíjate que al final la exigencia, en vez de decir, pues mira, que no lo hago, que no puedo, que estoy fatal, que no... Al final la exigencia, ¿no? Que dices, no, es que el arte está por encima de todo y esto hay que sacarlo, ¿no? Hay que sacarlo aunque me encuentre fatal, o aunque esté escuchando que hay muertes a mi alrededor, o aunque tenga ansiedad, o no sé. O sea, sí, la necesidad de sacar... Sí, pues son... Bueno, iba a decir, son muchas horas invertidas, además que cuando es una cadena, digamos, de trabajo, tienes que... O sea, no eres tú solo, no es... Claro, yo antes de dedicarme a hacer música de escena, y bueno, y pretendo seguir haciéndolo, pues hacía mucha música de concierto, ¿no? Obras para ser tocada en orquesta y tal, pero cuando llegas a, como decía antes, esta constelación de gente trabajando, digamos que eso te da un empuje extra de decir, aquí somos todos los que estamos tirando del carro, digamos que yo me apoyo en el trabajo de Lola para que luego venga el director de escena para que se apoye en ello, ¿no? Y eso, digamos que te da un impulso extra que seguramente en las circunstancias tan difíciles que pasamos para crear Marie, si hubiera sido una obra de más bajo calibre, probablemente yo me hubiera plantado y hubiera dicho, mira, esto lo dejamos aquí porque yo no tengo... Os hubieras dejado tirados, Germán. No, por eso digo que porque estáis, porque estabais vosotros, no... No, la verdad que sí, que fue difícil, pero fue hermoso, fue hermoso. Bueno, yo te quería preguntar también... A ver. El tema de los cantantes y las limitaciones de los cantantes, porque eso lo traía yo como... De las limitaciones. Las limitaciones, o sea, que el número de cantantes... Es que a mí, por ejemplo, te lo contaba porque a mí me ha pasado, ¿no? La limitación en el número de cantantes. Eso es, la limitación en el número de cantantes. Lo digo porque es que me está pasando ahora que me están encargando un libreto para otra ópera, se ve que se han enterado que hago óperas y me están cayendo esos encargos, pero de repente me dicen... pero cantantes, ¿cuántos hay? Cantantes 2, actores 3. Entonces, claro, ya la adaptación que tengo que hacer, que encima es una adaptación de una novela, que es súper largo, si la tengo que dejar en muy poco, está también el trabajo que voy a hacer sujetos o limitado al número, a los que cantan, a los que no cantan, y veo que me recortan mucho. Y yo no sé si esto te pasa a ti habitualmente o a la hora de componer, si has tenido esta limitación. Sí,
Sí, claro, siempre hay, pues claro, esa limitación siempre existe, ¿no? Principalmente por cuestiones presupuestarias, ¿no? Claro, en mi caso particular, bueno, sí, como en los 3 casos han sido libretos en los que he colaborado con el libretista, pues y más o menos desde el principio sabíamos para qué entidad se iba a hacer o para qué institución se iba a hacer esa obra, pues ya sabíamos más o menos con lo que podíamos contar, ¿no? Yo creo que con Mari también sabíamos desde el principio. Con Mari hubo que modificar luego, claro, yo también tengo que modificar muchas cosas de texto porque luego había unos cantantes, pero no podían cantar todos, tenían que ser actores porque era mucho más caro, en fin, sí. O sea, al final te tienes que adaptar, ¿no? De alguna forma. Pero tú ya sabías desde el principio que iba a haber 2 cantantes. No, o sea, porque al principio no iba a ser para una ópera. Al principio no, claro. Luego sí, entonces ya lo haces de tal manera que sabes qué escenas son las cantadas y que no coincidan las escenas cantadas seguidas para no cansar al cantante y que no, o sea, tienes que tener en cuenta como millones de cosas en la cabeza, ¿no? O sea, que se pueda escenificar con 5 personas, etcétera. O sea, que a mí sí que me modifica la escritura el que haya X cantantes o X actores, evidentemente. Sí, pero bueno, no sé, como tantas, o sea, son limitaciones del contexto creativo que dan lugar a, bueno, que configuran de una manera decisiva cómo va a quedar finalmente, ¿no? Igual que, o sea, todo tipo de limitaciones, en este caso, cuántos cantantes puede haber, cuántos músicos puede haber, o dicho de otra manera, cuántos cantantes se puede pagar, cuántos músicos se puede pagar, cuántos actores se puede pagar, cuántas horas de ensayos, cuántos ensayos musicales va a poder haber. Todo ese tipo de cuestiones limitan la escritura. ¿Cuántos has tenido en la ópera que no me has hablado de ella, la que acabas de estrenar en Berlín? Ahí eran 4 cantantes, lo cual no está mal. Sí, no está mal, 4 cantantes, por lo que estoy viendo, no está mal. Claro, pero en este caso, hablando de cuántos cantantes se pueden pagar, estos no se pagaban porque eran estudiantes de uno de los conservatorios que hay en Berlín, porque era un proyecto que era una colaboración entre la Deutsche Oper y el conservatorio, la Hans Eisler, que es un conservatorio allí de Berlín. Entonces los cantantes eran estudiantes y los músicos también eran estudiantes. Y entonces, bueno, el hecho de saber que tenemos un máximo de 4 cantantes, pues a la hora de ponernos a hacer el libreto también, de ponerse Fabrizio Funari a hacer el libreto, pues también eso configura un poco cuál iba a ser la historia. Claro. La cantidad de cantantes que había, pues ya dijo, bueno, pues 4 cantantes, pues 4 lo más simple, ¿no? 4 personajes. O sea, que hemos dicho que primero era el libreto y después los demás machacaban encima, pero a veces no, a veces es la música primero, porque si no hay cantantes, modifica el libreto. Yo diría que lo primero son las limitaciones materiales, ¿no? Será, sí. Y después ya a partir de ahí nos vamos ajustando. Y estaba pensando, bueno, es un poco cambio de tema, pero estaba pensando en lo que decías tú del cambio, lo haces así un poco por encima, hubo un cambio de escenas en Marie. Precisamente para, claro, de las sé que se cambiaron las escenas por esto, porque no puedo, o sea, bueno, porque yo quería, porque al principio tú y yo hablamos y queríamos hacer una cosa como muy loca, no sé si te acuerdas, que era juntarlas todas y eran 3 versiones de la misma escena, pero que se modificaban en cada una, y queríamos meterlas en el centro así como a lo bestia. Y eso, así lo escribí yo. No, claro, pero al principio, pero luego eso se modificó porque los cantantes no podían cantar el nivel de exigencia que les habías pedido en la voz, que fue brutal. Pues esto me estoy enterando ahora. Yo pensaba que era por motivos dramáticos. Si lo sé, me callo. No fue por motivos dramáticos, fue porque se les podía, vamos, acababan rotos. Es que tú les pedías cosas dificilísimas. Bueno. Era exigente, o sea, era muy exigente, y lo sabes. Sí. No, o sea, la cuestión es que estábamos mencionando antes que había 3 escenas dentro de Marie que eran puramente operísticas y esas 3 escenas iban a estar centradas en... Eso es, eso iba a estar en el centro, pero eso luego se tuvo que modificar porque... Sí, y se esparcieron, digamos, en... Claro, pero no se llegaban. Se mezclaron las escenas, pero fue como... Se modificó, se movió, o sea, por eso te digo que... Claro, este tipo de cuestiones... para un músico, bueno, por lo menos... Sí, para un músico son muy desestabilizadoras, ya lo sé, sí. Lo conozco, porque los músicos sois mucho más... Sí, a nivel formal, bueno, lo sé. Depende también de orientaciones estéticas y de cuestiones y de aspectos conceptuales, ¿no? Pero para muchos, es, como entre los que yo me incluyo, es la forma, la estructura
es un aspecto fundamental, ¿no? De esto hablábamos el otro día en la charla, digamos, preparatoria, en la que para mí era muy importante tener un primer borrador del texto cuanto antes para hacer una idea de cómo va a ser la forma y establecer mis estrategias musicales en función de No sé, lo que eso, pasa ¿no? es que Entonces, esta idea de que de repente se el director de modifique. escena diga ¿y qué te parece si cogemos esto y lo ponemos aquí y allá? Pues es bastante... Pero es que, sí. Germán, es que claro, los que venimos de la escena también entendemos que a veces o es así o no se hace. Entonces a veces hay que como que adaptarte a lo que es el ser humano. Sí. Lo digo porque es que tuve unas discusiones con Alexis en Música y Mal, porque él tocaba el piano con la partitura y yo tenía que hablar sobre la partitura. Y entonces me decía, es que estás cambiándolo, no lo estás haciendo igual. Y le decía, pero es que yo estoy actuando y no se puede hacer siempre igual. Yo no llevo un metrónomo exacto, o sea, ¿sabes? O sea, yo tenía que hablar. Bueno, pero porque ese pianista habrá trabajado poco con cantantes, ¿no? Pues, sí, Él era la partitura y decía, no, yo la estoy haciendo al mismo tiempo, la hago igual, ta, ta. Y yo decía, no le sigo, ¿no? A veces tenía que ir detrás de la música para poder hablar súper deprisa, ¿no? Y por eso sé cómo sois, porque ya que voy trabajando mucho con músicos, sé que os desestabiliza mucho cualquier cambio, lo tengo clarísimo, pero claro, el teatro, que es como algo tan del momento, tan de lo que está pasando, de incluso recoger cosas que están sucediendo entre el público, porque es la forma de que esté vivo, pues sí, entiendo que es más caótico y que os desestabiliza muchísimo. Pero, ¿y para ti cuán importante es la estructura? Que si tú cuando empiezas a escribir sabes sí, pero yo tenía, la duración, sabes cuántas escenas va a ser desde el principio, sabes la duración. Suelo tenerlo, pero a veces luego lo puedo modificar. O sea, yo, por ejemplo, lo que lo hablábamos otro día, que no te acordabas de que había puesto, digo, si lo del Vía Crucis estaba desde el primer momento, pero... Sí, o sea, no me acordaba el otro día, pero sí que... Sí, pero yo tenía una estructura de 14 escenas. Sí. Generalmente eso lo suelo respetar, la estructura sí la suelo respetar. Es en Mari que la tuvimos que cambiar por una cuestión física de los cantantes, que eran buenísimos, eran maravillosos, o sea, eran Xavier Sabata y Nicola, pero bueno, es que lo que se les estaba pidiendo era como, o sea, era muy, muy complicado. Entonces, ahí se modificó, y es verdad que ahí se me alteró mi estructura, claro, se me alteró mi estructura, pero bueno, tampoco lo sentí como algo... Te quiero decir, o sea, yo vi que en la parte escénica funcionaba mejor. Entonces, al final es lo que estamos diciendo, esto es un todo y no puedo, o sea, si te encierras como en tu cosa de decir, no, es que esto es mío y tiene que ser así, y tiene que ser así, en un arte colaborativo donde estamos tanta gente, tenemos como que buscar el menor de los males, ¿no? O sea, vamos un poco así. Sí, yo creo que es una parte complicada en un arte colaborativo cuando hay... En una ópera hay 3 autores que, digamos, que se van pasando el relevo de alguna manera. El choque de egos es una cuestión siempre difícil de gestionar. No sé si para ti lo es, pero para mí, o sea, yo cuando viene un director de escena, como pudo ocurrir con Rafael y con José Cortés, que es con el que trabajé esta ópera en Berlín, y te dice, ¿esto qué te parece si lo recortamos? Porque para la idea que tengo viene muy bien. A mí personalmente, bueno, recortar o incluso prolongar, o añadir otro fragmento nuevo, vamos a hacer, ¿por qué no haces aquí un interludio en estos días que tenéis un poco de tiempo? En fin, cosas así. A mí personalmente me desestabiliza muchísimo, en parte, como digo, no sé si es por una cuestión de ego creativo, de decir esto es lo que yo he hecho y no intentes modificarlo, porque es lo que yo he hecho y yo soy el que hace la música, por decirlo así un poco a las bravas, pero también porque me cuesta mucho volver, una vez que he salido, que he puesto la doble barra, que he terminado la obra, volver a meterme en el estado mental en el que me encontraba cuando estaba haciendo la música me cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, igual estoy mezclando 2 cosas, ¿no? Por un lado la cuestión del ego y por otro lado la cuestión de cuán difícil para ti es volver a meterte, o si llega, por ejemplo, el compositor y te dice, oye, necesito que recortes, has hecho 30 páginas, necesito 10 páginas. Sí. ¿Cuán difícil es para ti esto? Para mí es muy difícil cortar porque todos nos enamoramos de nuestro texto, o sea, tú de tu música, yo de mi texto. Yo cuando estoy escribiendo, pues estoy enamoradísima de él y digo, qué bonito es precioso, pero ¿cómo vas a cortar esta palabra? O cómo, ¿sabes? Pues, normal. Pero entiendo que muchas veces hay que cortar porque me lo hacen mucho. Esto es una cosa. Ahí es donde jugaría mi ego, que digo, es que esto es precioso, no me lo cortes, pero a veces hay que cortar porque, oye, igual no funciona escénicamente.
con lo que no estoy de acuerdo, y ahí no creo que sea una cuestión de ego, creo que es una cuestión de desprecio o de que no saben resolver y te lo deshacen. O sea, pasa mucho que viene un director y está creando y como no sabe cómo montar una escena, a lo mejor se la carga y es porque todavía no ha descubierto cómo montar la escena. Y entonces te están destrozando lo único que está hecho, que es el texto. O sea, se dedican, en vez de a construir, a destrozar. Claro, que tú también eres directora de escena. Claro, yo también soy directora de escena y ahora estoy volviendo a dirigir justamente por eso, porque he tenido algunas experiencias por ahí que de repente decía, pero es que esto, yo he estado muchos meses escribiendo esto para que llegues tú ahora y porque la actriz a lo mejor no lo entiende, te cortan y te lo ponen como si fuera de Wikipedia de repente. Lo buscan porque no lo ha entendido la actriz, a lo mejor, ¿sabes? Y digo, pero si esto parece de Wikipedia que habéis hecho. O sea, y esto me ha pasado bastante y me ha pasado de ver cosas que digo, wow, no es mi obra. Pero la única forma de que eso no suceda es dirigirlo tú. O sea, o lo diriges tú o si se lo cedes a otro, tienes que dejarle su espacio, ¿no? Claro, sí, es que también es el problema de cuando tú sabes hacer esa labor en particular, en tu caso la dirección escénica, pero hay muchos casos de compositores, bueno, desde Wagner en adelante, que lo hacían absolutamente todo, ¿no? Desde es que justamente hablábamos de Wagner el otro día por esto, porque claro, decías, porque yo te decía que a mí, por ejemplo, los libretos de Wagner son maravillosos. O sea, a mí me sirven de inspiración para escribir personajes y que ahora parece que no podemos encontrar este tipo de libretos. Y entonces, justamente hablábamos de eso, es que claro, es que Wagner lo hacía todo. Entonces no había nadie por detrás cortándole, no había nadie cortándole el libreto, destrozándoselo, machacándoselo, ¿no? Algo de eso puede ser que haya. Sí, bueno, es que era un genio y para eso tienes que ser un supergenio. Sí, bueno, sí. Pero la cuestión es gente que no es tan genial y que hoy en día son casos muy excepcionales, ¿no? Pero hoy en día todavía sigue habiendo compositores que hacen desde el libreto, por supuesto la música, la dirección musical, la dirección de escena, hasta el diseño de iluminación, y luego los tiros van por ahí, ¿no? De que no llegue una tercera o una segunda persona y meta la tijera de alguna manera o le estropee el... Entonces este arte colaborativo del que estábamos hablando... No, o sea, yo no estoy defendiendo eso, ¿eh? Digo que eso existe todavía y que creo que va un poco en esa idea de intentar, o sea, imagino, no he preguntado a ninguno de estos compositores, que tampoco hay tantos, como digo, que hagan absolutamente todas las labores. Todo. No sé si tiene que ver con esa cuestión del ego creativo, de que no haya nadie más que interfiera y que pueda decir, ojo, esto que están escuchando ustedes es todo mío. No ha habido ningún tipo de interferencia, ¿no? Sí, a ver, te arriesgas a eso. A veces el compartir un proceso creativo suma y otras veces, pues no. La verdad, otras veces puede ir en detrimento de la obra de arte. Muchas gracias a todos por su asistencia y sobre todo gracias a Lola y a Germán por este diálogo tan interesante. Y para el público, recomendarles que si quieren continuar siguiendo este ciclo, tendremos la siguiente sesión el día 18 y el tema será Adiós al final feliz. Muchas gracias. Gracias.